Hola a todos. Es posible que tú o alguien que cuidas tengáis pronto una cirugía. Es normal sentir una mezcla de alivio y nerviosismo en esos momentos. Parte de esta inquietud se puede aliviar preparándose de la mejor manera para que la intervención sea un éxito. Hay dos cuestiones clave en las que centrarse: los medicamentos y el ayuno. Primero, hablemos de los medicamentos. Es muy importante que tu médico sepa absolutamente todo lo que estás tomando. Esto incluye no solo lo prescrito, sino también lo comprado sin receta, los suplementos, las vitaminas, los minerales y hasta los remedios naturales o a base de plantas. Algunos de estos productos, especialmente las hierbas medicinales, aunque parezcan inofensivos, pueden afectar gravemente a la técnica quirúrgica, por ejemplo, aumentando el riesgo de sangrado o interfiriendo con la anestesia. Por eso conviene hacer una lista de todo, con las dosis y las frecuencias de las tomas, y dársela a tu médico. Si puedes, lleva también los envases originales. Tu facultativo te dirá qué medicinas debes dejar de tomar antes de la operación. Algunos fármacos, como la aspirina o el clopidogrel, que son antiagregantes, deben suspenderse con antelación, entre 1 y 2 semanas antes, según la indicación médica. Otros, como ciertos antiinflamatorios, también necesitan interrumpirse unos días antes. Estos medicamentos se suspenden para reducir el riesgo de hemorragias durante y después de la intervención quirúrgica. Si tomas anticoagulantes más fuertes como la warfarina o los más recientes como el rivaroxaban, puede que necesites suspenderlos y quizás el médico te indique otro tipo de inyecciones temporales para protegerte de los coágulos. El tiempo de suspensión varía según el tipo de anticoagulante y la complejidad de la cirugía. Si usas medicinas para la diabetes, especialmente la metformina, es probable que tengas que dejar de tomarla 1 o 2 días antes. Otros preparados para la diabetes que se toman por vía oral suelen suspenderse el mismo día de la intervención. En el hospital posiblemente usarán insulina para mantener tus niveles controlados. Si ya usas insulina, puede que necesites ajustar la dosis de la de acción prolongada, pero esto siempre te lo indicará tu médico. Algunos medicamentos para el colesterol, como las estatinas, generalmente sí puedes seguir tomándolos, incluso el día de la operación, ya que ayudan a prevenir coágulos. Otros medicamentos para el colesterol, como los fibratos, suelen suspenderse un día antes. Las terapias hormonales, como la terapia de reemplazo, a veces necesitan suspenderse si tienes un riesgo alto de formar coágulos o si la cirugía es compleja. La decisión dependerá de tu historia médica y el tipo de intervención. Si tomas medicinas para enfermedades reumáticas como la gota o la artritis, el momento de suspenderlas varía mucho. Por ejemplo, el alopurinol o la colchicina se suspenden la mañana en que se entra al servicio quirúrgico. Otros fármacos para la artritis se pueden suspender según un cronograma específico, pero siempre debes seguir la orientación de tu reumatólogo y el anestesiólogo. Los medicamentos para condiciones psiquiátricas como antidepresivos o el litio a menudo pueden mantenerse. Sin embargo, este último podría requerir una suspensión corta o un seguimiento especial con análisis de sangre. Tu psiquiatra trabajará con el equipo quirúrgico para decidir lo mejor. Los diuréticos, que ayudan a eliminar líquidos, generalmente se suspenden un día antes de la cirugía, sobre todo si se espera pérdida de sangre, ya que pueden afectar al volumen de tu cuerpo. Una excepción podría ser si los tomas por insuficiencia cardíaca. Por otra parte, también conviene evitar las bebidas con mucha cafeína, como el café o los tés fuertes, la semana antes de la operación. La decisión sobre qué medicamentos continuar y cuáles suspender la toma tu médico después de evaluar los riesgos y beneficios para ti. Si no estás seguro de qué medicamentos debes tomar la noche antes o el día de la intervención, comunícate con tu cirujano. Ahora hablemos del ayuno, que es el otro punto fundamental. El ayuno preoperatorio significa no comer ni beber nada durante un tiempo. La razón principal para ayunar es evitar que el contenido de tu estómago sea inhalado accidentalmente hacia tus pulmones mientras estás bajo anestesia, algo que se llama aspiración pulmonar y que puede causar una neumonía grave. La anestesia relaja los músculos y suprime los reflejos protectores como la tos, lo que facilita que esto ocurra si tienes comida o líquido en el estómago. Ayunar también ayuda a reducir las náuseas y vómitos tras salir del quirófano y hace que el trabajo del cirujano, especialmente en el abdomen, sea más fácil y seguro.
Generalmente te pedirán que no comas nada sólido al menos entre 6 y 8 horas antes de entrar al quirófano. Los líquidos como el agua, los zumos sin pulpa o café sin leche a menudo se permiten hasta 2 horas antes. La leche y líquidos más espesos se evitan al menos 6 horas antes. Es muy importante que sigas las instrucciones específicas que te dé tu equipo médico, ya que pueden variar según el tipo de cirugía y tu estado de salud. La noche antes, cena algo ligero. A partir de la medianoche o la hora que te indiquen, no comas nada sólido. El día de la intervención, si te permiten tomar líquidos ligeros, hazlo en pequeñas cantidades y solo hasta la hora límite. No consumas nada más una vez que empiece el periodo de ayuno estricto. Puedes cepillarte los dientes y enjuagarte la boca por la mañana. Si tu médico te dijo que tomaras alguna medicina por la mañana, puedes hacerlo con un sorbo pequeño de agua. Si por accidente comes o bebes algo durante el periodo de ayuno, es crucial que se lo digas inmediatamente a tu equipo médico. No ocultes esta información, ya que tu seguridad es lo más importante. Ellos evaluarán si se puede seguir adelante con el plan o si hay que aplazarlo. Incluso una pequeña cantidad puede aumentar el riesgo. Además de medicamentos y ayuno, hay otras cosas útiles que puedes hacer para prepararte. Evita fumar y beber alcohol. También es posible que te den instrucciones sobre cómo limpiar tu piel antes, quizá usando un jabón especial. Sigue esas instrucciones. No te afeites la zona donde te van a operar. El equipo del hospital lo hará si es necesario. Lava bien tus uñas, quítate el esmalte y el maquillaje antes de ir al hospital. Si te sientes mal los días previos o el día de la operación, con síntomas como fiebre, tos, resfriado, dolor en el pecho, dificultad para respirar o una nueva erupción en la piel, llama a la consulta de tu cirujano. Al preparar tu maleta, lleva ropa cómoda como pantalones o sudaderas y una camiseta. Empaqueta tus artículos de cuidado personal, como cepillo de dientes y desodorante. Si usas gafas, llévalas en lugar de lentes de contacto. Si necesitas audífono, muletas o bastón, llévalos. Lleva una pequeña cantidad de dinero, lectura y cargadores, así como los números de teléfono importantes. Deja tus joyas y objetos de valor en casa. Seguir estas indicaciones y tener una comunicación abierta con tu equipo médico es fundamental para que tu experiencia quirúrgica sea lo más segura y tranquila posible. Ellos están ahí para apoyarte en cada paso. Nada más por hoy, salvo desear que esa intervención vaya a pedir de boca. Muchas gracias.